Como siempre le digo, yo le puedo caer bien, mal o regular. No existe el señor New York Times. No es aprista, no es fujimorista, no es que le tenga bronca. Así nos ven los gringos. Así de claro y contundente es el fracaso absoluto de este gobierno en el tema de la pandemia desde el punto de vista de la salud pública. Fracaso con mayúsculas. Vean. El virus exhibe las debilidades de la historia de éxito del Perú. Una profunda desigualdad y corrupción frustraron las medidas que el país tomó al preparar la respuesta ante la pandemia. El presidente Martín Vizcarra siguió los mejores consejos cuando el coronavirus llegó al Perú. Ordenó uno de los primeros y más estrictos confinamientos de América Latina y lanzó uno de los mayores paquetes de ayuda económica para facilitar a los ciudadanos que se quedaran en casa. Compartió detallados datos de salud con el público, se apresuró a agregar camas y ventiladores a los hospitales y aumentó el número de pruebas. Con robustas arcas públicas y niveles récord de aprobación, el gobierno centrista de Vizcarra parecía estar bien preparado para enfrentar la pandemia. Sin embargo, en vez de ser aplaudido como modelo, el Perú se ha convertido en uno de los epicentros más críticos del coronavirus en el mundo. Sus hospitales están abrumados y la gente huye de las ciudades. La crisis ha estropeado el barniz de progreso económico del Perú y expuso la desigualdad y corrupción fuertemente arraigadas que han obstaculizado la respuesta a la pandemia. Nos pidieron todos quedarnos en casa, pero hay muchas personas que no tienen ahorros y eso ha sido imposible. Nos pidieron lavarnos las manos, pero solo 1 de cada 3 hogares tiene acceso a una red de agua potable, dijo Hugo Ñoco, investigador en GRADE, grupo de izquierda pro-vizcarrista. Solo la mitad de los hogares peruanos tiene refrigeradoras, agregó, lo cual obliga a muchas familias a volver a diario a los mercados abarrotados, una importante fuente de contagio. La tragedia del Perú se desarrolla en medio de una explosión más amplia del virus en América Latina, que de un remanso pasó a ser un epicentro de la pandemia en los últimos 2 meses. Cerca de 1.5 millones de personas han dado positivo en la región y los expertos dicen que el número real de infecciones es mucho mayor. Las cifras siguen aumentando de manera pronunciada y lo peor parece estar lejos de terminar. Con el invierno a punto de llegar en la parte sur de la región y la temporada de huracanes en el norte, la Organización Mundial de la Salud advirtió esta semana que las condiciones climáticas adversas podrían llevar a un aumento de las infecciones y entorpecer la respuesta a la pandemia. El Perú tiene alrededor de 6.000 muertes confirmadas del COVID-19 y más de 200.000 infecciones, y los expertos dicen que las cifras se quedan cortas al reflejar la verdadera dimensión de la tragedia. En mayo, la tasa de mortalidad en el Perú por todas las causas fue el doble que el promedio de los últimos años, según los datos recopilados por The New York Times, lo que sugiere un número de muertes por coronavirus de 2 a 3 veces la cifra confirmada por laboratorio. Muchos pacientes con síntomas fallecen sin que se les haga la prueba. La ferocidad del brote de la enfermedad en el Perú rivaliza con la del vecino Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro, a diferencia de Vizcarra, ha ignorado en gran medida los consejos de los especialistas y se ha rehusado tomar medidas para controlar el contagio. Los resultados no han sido los que exactamente esperábamos, dijo Vizcarra el mes pasado. Esta no es solamente una crisis de salud, es una crisis social y económica, sin precedentes. El rápido descenso del Perú, de historia de éxito a calamidad regional, ha desanimado sus 32 millones de habitantes y provocado un examen de conciencia nacional. Años de fuerte crecimiento económico impulsado por las exportaciones mineras y agrícolas, así como por políticas financieras prudentes, habían convertido al país en una rara estrella en el horizonte de estancamiento latinoamericano. Bajo una serie de presidentes proempresariales, millones de peruanos escaparon de la pobreza en este siglo, lo que les permitió enviar a sus hijos a escuelas privadas, instalar agua potable o iniciar pequeños negocios. Pero el confinamiento ha expuesto la fragilidad del progreso económico del Perú, dijo Pablo Lavado, economista de la Universidad del Pacífico en Lima. 2 décadas de crecimiento económico elevaron muchos ingresos, pero no abordaron la profunda desigualdad y trajeron pocos empleos estables y poca inversión en atención médica, lo que redujo la efectividad de las medidas contra la pandemia del presidente Vizcarra. Lavado dijo que muchos peruanos se encuentran en la misma situación que Domínguez, obligados a correr el riesgo de contraer el coronavirus en lugar de quedarse en casa y caer en la pobreza y el hambre. En el Perú nos congratulábamos por empezar a ser un país de clase media, dijo, pero resulta que es una clase media muy vulnerable, muy frágil.
Otro obstáculo ha sido la corrupción arraigada que Vizcarra prometió enfrentar cuando asumió el cargo hace 2 años. 3 expresidentes del Perú han estado en la cárcel en relación con una investigación en curso sobre sobornos, al igual que la líder de la oposición. Otro expresidente se suicidó el año pasado para evitar ser arrestado, y otro más está encarcelado después de múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos, malversación de fondos y abuso de poder. Los fiscales anticorrupción han abierto más de 500 investigaciones desde que comenzó el confinamiento el 16 de marzo, y a menudo investigan informes sobre funcionarios que se embolsaron dinero destinado a ayuda alimentaria o equipos de protección personal. Más de 20 casos tienen que ver con la policía o las Fuerzas Armadas. Los programas de ayuda no han llegado a muchas personas que los necesitan. Sin trabajo y temerosos del virus en las ciudades abarrotadas, decenas de miles de peruanos han regresado a sus pueblos de origen, muchos de ellos a pie. Algunas personas han empezado a mendigar de puerta en puerta. Entre los más vulnerables está el casi 1 millón de migrantes venezolanos que desde 2016 habían llegado en masa al Perú, desde su devastada tierra natal en busca de mejores condiciones de vida. No son candidatos para recibir los estipendios del gobierno y carecen de redes familiares cercanas en las cuales apoyarse, por lo que miles de ellos han emprendido el arduo viaje a pie de regreso a Venezuela.